¿Qué tal, chicos? Buena tarde. Vamos a empezar hablando dentro de la materia de la administración de todos los antecedentes históricos. Si bien es administración enfocada a la salud, tenemos que conocer cómo es que inicia esta ciencia. Bueno, la administración en sí va a iniciar con la necesidad de organizarse para subsistir. Vamos a hablar de tiempos muy remotos, de la época primitiva, donde, bueno, las personas se tenían que organizar en tribus, nómadas y sedentarios para poder sobrevivir. Y entonces, dentro de estas tribus, la persona más vieja o la persona, normalmente eran los hombres, era quien tenía la autoridad y quien tenía que organizar y dirigir a toda su tribu para poder realizar actividades como la caza, la pesca y el cultivo. Entonces, se puede considerar que hasta aquí esto es la base de la administración. Posteriormente, bueno, pues empieza a haber crecimiento demográfico, empieza a haber más asentamientos y entonces ya hay una necesidad de hacer organizaciones sociales. Aquí es donde surgen las clases sociales, donde, bueno, ya empieza a haber gobernantes que son de más alta clase social, personas todavía de las tribus, personas de baja escala social, entonces ya empieza a haber divisiones. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, en Mesopotamia y en Egipto es donde se empieza a ver muy marcado la parte de las clases sociales, desde los gobernantes hasta las personas más bajas. Y donde vamos a encontrar todos los antecedentes de este desarrollo es en el Código de Hammurabi. Aquí se marca mucho el desarrollo económico y social de estas organizaciones. Y todo esto lo podemos resumir en estos tres ejemplos. En Egipto, la construcción de la Gran Pirámide, bueno, pues mucho se habla de esta construcción y es controversial. Sin embargo, se tuvieron que organizar todas las personas de Egipto para poder entonces crear esta pirámide. En el caso de los hebreos, en la parte de Éxodo, la dirección de Moisés para dirigir a todas las personas hacia un lado también se considera parte de la administración. Y en el caso de los griegos, bueno, pues aquí surgen muchos filósofos. Uno de los más importantes y el que tuvo mayor auge dentro de la antigua Grecia es Sócrates. Él se encargó entonces de dirigir a sus discípulos hacia todo el conocimiento tanto filosófico como de otras ramas. Y bueno, ya después de esto vamos a hablar del cristianismo. Ya es la época después de Cristo, cuando empieza a haber el desarrollo de algunos principios dentro de las organizaciones religiosas. Aquí se empiezan a formar ya las religiones. Si bien ya existían antes, aquí ya empiezan a consolidarse. Y entonces tenemos como principales el cristianismo y el catolicismo, considerando también que son bases de la administración, porque a final de cuentas la iglesia era quien dirigía a las personas hacia situaciones religiosas. Después de esto tenemos una época que es muy marcada dentro de la historia, que es la Revolución Industrial. Esta surge en Inglaterra. Aquí dentro de la Revolución Industrial, sus características principales es que empiezan a incluir a las máquinas dentro del trabajo de las personas. Si recordamos un poco de historia, dentro de la Revolución Industrial, la característica más grande fue que surge la máquina de vapor. Ya no tenían que estar manejando los trenes, ya había trenes eléctricos. Y entonces empieza a haber un cambio o estaban los obreros contra las máquinas. Y entonces esto hace que la administración se vuelva un poco más fuerte dentro de la revolución industrial. Aquí, en este periodo, se conoce como la administración clásica. En este tiempo, a pesar de que había más peso de las máquinas en vez de los obreros, pues había mucha explotación. En esta época eran explotadas las personas que trabajaban con las máquinas porque, bueno, apenas empezaban con los avances tecnológicos. Y ya para el siglo XX hay más avances tecnológicos y científicos, surgen a las organizaciones ya bien establecidas, ya empieza a haber un proceso administrativo dentro de las organizaciones y es entonces donde ya llegamos a la consolidación de la administración.